Buenos días. El trabajo que se presenta se titula ¿Cómo aprende la inteligencia artificial del cerebro? El trabajo se desarrolla por su servidora Yolanda Moyao Martínez, Carmen Cerón Garnica, Beatriz Beltrán Martínez, Víctor Manuel Vila Avendaño y Gerardo Martínez Guzmán. Los puntos a abordar durante esta presentación son una breve introducción, las bases del cerebro humano, redes neuronales artificiales, conclusiones y perspectivas futuras. La relación entre el cerebro humano y la inteligencia artificial ha sido clave en el desarrollo de modelos computacionales. Estos se han venido desarrollando en las últimas décadas a través de las teorías que se tienen sobre esta relación. Y bueno, estos modelos computacionales son la base de todas las herramientas de la inteligencia artificial. Aunque existen diferencias fundamentales entre los sistemas biológicos y artificiales, las redes neuronales artificiales tratan de imitar la estructura de las neuronas en el cerebro, tratan de imitar ese funcionamiento que se lleva a cabo en la vida cotidiana, cuando los seres humanos pues están haciendo uso constantemente del cerebro, por supuesto. Sabemos que el cerebro trabaja mediante redes neuronales y estas transmiten señales eléctricas y químicas. Esta transmisión precisamente es el proceso que se conoce como la sinapsis, y esta sinapsis utiliza lo que vienen siendo los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y el glutamato. Entonces nosotros podemos describir una relación comparativo entre cómo aprende el cerebro humano y cómo aprende la inteligencia artificial. El cerebro humano podemos definir el proceso de aprendizaje mediante el cual se adquieren conocimiento, se almacena conocimiento y se aplica conocimiento y habilidades para poder generar nuevo conocimiento. Este proceso incluso implica una reconfiguración constante en la estructura del cerebro, y esta reestructuración o reconfiguración se lleva a cabo precisamente a través de los eventos que se van adquiriendo a través de la experiencia, la repetición y la práctica de ciertos procesos. En comparación, la inteligencia artificial utiliza modelos como redes neuronales artificiales y aprendizaje por refuerzo, es decir, entrenamiento de los modelos. La inteligencia artificial, para este entrenamiento, tiene que ajustar ciertos parámetros que serían similares a la experiencia del cerebro humano, y esto es justamente el proceso que se conoce como plasticidad cerebral. Se revisan los parámetros, si los parámetros dan los resultados esperados, se sigue avanzando en ese proceso, en caso contrario, se regresa, se vuelven a ajustar los parámetros, se pasa nuevamente por el proceso de entrenamiento hasta obtener los resultados esperados. Hay una relación muy importante que podemos comentar acá entre lo que vienen siendo precisamente las neuronas cerebrales y lo que viene siendo la inteligencia artificial. Por ejemplo, las funciones que lleva a cabo la corteza cerebral, como el pensamiento, la memoria y la percepción, este proceso lo podemos comparar cómo se lleva a cabo en la inteligencia artificial. Y esto se puede ver en el procesamiento del lenguaje natural, que es justamente donde se identifican patrones para poder sacar conclusiones. Esto tiene aplicación en los sistemas de recomendación y en la toma de decisiones. Tenemos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene funciones asociadas como el razonamiento y control motor. Esta relación la podemos ver en la inteligencia artificial, en particular en la robótica y en la planificación de tareas, de procesos. Y esto permite que los robots aprendan y ejecuten tareas motoras que llegan a ser bastante complejas. El lóbulo parietal también tiene funciones asociadas como el procesamiento sensorial y espacial, y en estas funciones se inspira la inteligencia artificial. Eso lo vemos particularmente en la visión por computadora, la capacidad que tiene la inteligencia artificial para interpretar imágenes y entornos tridimensionales. El lóbulo temporal también tiene funciones asociadas como la audición, la memoria, el reconocimiento de rostros, y esto lo podemos comparar con lo que viene siendo el reconocimiento de voz
la visión artificial, los asistentes virtuales y los sistemas de identificación. Y finalmente tenemos las funciones asociadas al lóbulo occipital, como es el procesamiento visual. Y en esto se inspira la inteligencia artificial y lo hace a través del uso de las redes neuronales convolucionales, las cuales se utilizan en el reconocimiento de imágenes y la conducción autónoma. Bien sabemos que actualmente ya hay muchos vehículos que se conducen de manera autónoma. De eso estamos hablando. Las neuronas artificiales en una red neuronal artificial se encuentran interconectadas de manera similar a como lo observaríamos en la contraparte biológica. Tratan de emular lo que viene siendo un diseño natural de una red neuronal. Se tiene la capa de entrada, se tienen las capas ocultas, que pueden ser varias, que es a donde se lleva a cabo todo el procesamiento, todo este proceso de la sinapsis. Finalmente se tiene la capa de salida, que es a donde se esperan los resultados, las respuestas obtenidas después de haber pasado por todo este proceso de procesamiento. Los componentes de una red neuronal artificial, ¿cuáles son? ¿Cómo vemos una red neuronal artificial? Bueno, una red es una unidad de procesamiento, cálculo matemático, fórmulas matemáticas, que reciben señales de otras neuronas, realizan estos cálculos matemáticos y envían el resultado a la siguiente capa. Pueden poseer una o varias entradas, pueden tener una función de activación, que es justamente la que permite llevar a cabo ese proceso equivalente a lo que viene siendo la sinapsis en el cerebro humano. Entonces aquí esta función de activación es a través de parámetros. Si los parámetros permiten el resultado que se esperaba, se pasa a la capa de salida el resultado. De lo contrario, se regresa al proceso de entrenamiento, se hace un reajuste de parámetros y nuevamente se procesa. Entonces, los elementos que conforman una red neuronal artificial son las entradas, la función de activación y la salida. Y esto sería lo más próximo a lo que viene siendo una neurona biológica. Por ejemplo, si se quisieran reconocer rostros, en la capa de entrada se recibe la imagen del rostro en formato de píxeles. Posteriormente esto pasaría a las capas ocultas y en una primera capa oculta se pueden detectar bordes. La segunda forma más compleja como ojos, bocas, y en la última capa se identificarían estructuras completas como un rostro. Una vez que se pasa por todo este proceso, ya que se revisaron los parámetros, si cumplen o no con el resultado esperado, si hay que volver a entrenar a las neuronas, a la red neuronal, entonces ya se tiene un resultado y se pasa a la capa de salida. En la capa de salida es a donde se lleva a cabo la clasificación. Para este ejemplo en particular, se puede tener una neurona que representa el rostro 1, una neurona que representa el rostro 2, y así sucesivamente, dependiendo de las categorías consideradas en esta clasificación. Los avances de las redes neuronales artificiales han sido varios y en diferentes áreas actualmente, y esto ha sido a lo largo de las últimas décadas. Tienen aplicación en diagnóstico temprano, análisis de neuroimágenes, diagnósticos de enfermedades oculares, diagnóstico de enfermedades neurológicas, identificación de signos tempranos de enfermedades como Parkinson, Alzheimer. Entonces, son diferentes los avances que se han conseguido a lo largo de estas décadas. Y como conclusión podemos comentar que la inteligencia artificial aprende inspirándose en el cerebro, como lo hemos venido comentando. Usa redes neuronales artificiales que imitan las conexiones neuronales, imitan el proceso de sinapsis, imitan esa transmisión eléctrica entre una neurona y otra neurona, precisamente para simular este proceso de comunicación conocido como la sinapsis. Ajustan los pesos de estas conexiones con datos o parámetros, similar a como lo hace el cerebro, como fortalece o debilita sinapsis con la experiencia, mientras que el cerebro humano aprende de forma continua y flexible. La inteligencia artificial requiere de grandes volúmenes de datos y entrenamiento.
Su aprendizaje es más estructurado y menos adaptable que el del cerebro humano. Como perspectivas a futuro podemos comentar que se tienen que desarrollar modelos que permitan un aprendizaje continuo, pero con menos datos, para imitar lo que viene siendo la plasticidad cerebral. Es decir, tendríamos que desarrollar inteligencias artificiales más eficientes y más adaptables. También la investigación cerebral mejoraría los algoritmos de inteligencia artificial, es decir, que hay una gran relación entre la neurociencia y la inteligencia artificial. Si avanza en la neurociencia, se mejoran los algoritmos de la inteligencia artificial y viceversa. Se tienen mejores algoritmos de la inteligencia artificial, se puede avanzar en el desarrollo de las teorías dentro de la neurociencia. La inteligencia artificial con razonamiento y creatividad se tendrían que desarrollar modelos de pensamiento abstracto y creatividad con el objetivo de acercarse a lo que viene siendo la inteligencia humana. Se esperaría tener un gran avance también en el hardware y software, hacerlos más eficientes con el objetivo de reducir el consumo energético. Gracias por su atención.